Muy bien, entonces damos arranque a esta clase de hoy, miércoles 12 de junio del 24. Nuestra materia reales. Vamos entonces a continuar analizando el estatuto de vivienda, ¿sí? Y como primer tema, vamos entonces a meternos en esto de las vías de afectación. ¿Sí? ¿Cuáles son las vías de afectación? ¿Cuáles son los 4 senderos, los 4 caminos? ¿Sí? Por los cuales es factible afectar a vivienda. Ya 2 de ellos les anticipé, digamos, por fuera del grabado. Por escritura pública, por ante el propio registro de la propiedad inmueble, ¿sí? Pongan entre paréntesis cuando es por ante el propio registro, que es por acta administrativa. El funcionario del registro de la propiedad termina levantando, termina faccionando un acta administrativa. En tercer lugar, también se puede afectar a vivienda, anótenlo, por vía testamentaria, por testamento. Y en último lugar, también podemos, más que podemos, también se puede afectar a vivienda por vía o por causa de una resolución judicial. ¿Sí? Hay veces que el juez puede ordenar que se afecte a vivienda. Vamos a ver que es un ámbito muy circunscrito, muy pequeño. Son 2 casos nomás en los cuales se puede afectar a vivienda por orden judicial, por resolución judicial. Reiteramos entonces, acta administrativa, que es por ante el propio RPI, escritura pública, testamento y sentencia judicial. Vamos a esta primera vía. Salteamos la de acta administrativa, después profundizamos sobre ella y les invito a que analicemos cómo se hace la afectación a vivienda por escritura pública. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de lo que típicamente vemos los escribanos en nuestras escribanías cuando la gente afecta a vivienda. Bueno, lógicamente, ¿qué le parece? ¿Qué le pedimos los escribanos no tenemos clientes, sino que tenemos requirentes? ¿Qué le pedimos al requirente que nos traiga? Título de propiedad. Entonces, va a tener que venir munido, tiene que comparecer frente al escribano con título de propiedad inmueble original. ¿Sí? Ese título de propiedad a su vez puede ser una escritura pública, supongamos de compraventa, de donación, de permuta, pero también puede ser, anótenlo, un oficio judicial. A veces derivado de un divorcio, otras veces un oficio judicial derivado de un expediente sucesorio, o a veces también puede ser, lo han estudiado tiempo atrás con la profesora Carolina, derivado de una usucapión. El título de propiedad de una persona no, algunas veces no es escritura pública. Sin embargo, es un oficio judicial que acredita la propiedad sobre el inmueble. Bueno, viene munido con esa documental el titular, él o los titulares. Anoten que si es condominio,
¿Qué les parece acá? ¿Con qué regla nos tenemos que manejar en un condominio? Unanimidad. ¿Sí? Entonces, si querrán afectar a viviendas, si la cosa está en condominio, necesitamos la unanimidad de los condóminos. Si la cosa está bajo titularidad de una sola persona, en principio basta su sola voluntad, sola y exclusiva voluntad. Bueno, esto no es algo inmediato, no es que se hace de la mañana para la tarde ni de una tarde para la mañana del siguiente día. Anoten que hay una gestión preescrituraria que el escribano va a tener que instar, va a tener que promover. ¿Sí? No es tan compleja como cuando es una venta, una permuta. Sin embargo, digamos, hay que valerse de paciencia y esperar probablemente 10 días, 15 días corridos, porque en ese plazo el escribano tiene que pedir certificados. ¿Sí? Y ahí anoten lo que siempre les digo cuando estudiamos con los chicos notariados, hay un tándem, ¿sí? Un conjunto de dos elementos. En el mundo notarial, siempre les digo el Messi di María, que no puede faltar cuando hay una escritura pública que tiene por objeto un inmueble, que es el certificado del registro de la propiedad inmueble y el certificado catastral. Certificado del RPI y certificado catastral. El catastral, por lógica, ¿quién lo emite? ¿Quién lo expide? ¿Qué dirección? Dirección General de Catastro. ¿Sí? DGC pongan así como sigla para no tener que escribir toda la palabra. Dirección General de Catastro, DGC. RPI ya saben, certificado. Han estudiado los certificados, ¿no? Y recuerdan que hay diferencia entre el certificado y el informe. ¿Cuál era la diferencia? El certificado lo pide solamente el escribano. Y produce el bloqueo registral. ¿Y qué es lo que era el bloqueo registral? Prioridad. Prioridad indirecta que se remonta a qué hora o a qué día. No cuando se presentó. Supongamos que lo presentamos hoy. Sale expedido el lunes. ¿Cuándo qué? No, porque sería cuando se presentó. Cuando se expide. 0 horas del día de la fecha de su expedición. Anótenlo ahí, artículos 23 y 24 de la ley 17.801. Digamos, se retrotrae la prioridad a esa fecha, digamos. Porque como les digo, supongamos que yo lo pido hoy, el registro me lo pide el lunes que viene, sin embargo yo hago la escritura el viernes que viene. Viernes sería 21 de junio. Bueno, yo me voy a valer de la información con lo que me expidió el registro, justo el lunes de feriado, pero bueno, hagamos cuenta que era hábil, laborable. Bueno, tenemos que ver qué es lo que expidió. Y ven que el registro, cuando expide el certificado, va a expedir, ¿sí?, la copia de la matrícula. Entonces tenemos que ver si no hay embargo, hipoteca o alguna otra medida cautelar. Y tenemos que corroborar que el que vino a nuestra escribanía, quien decía ser Roberto Martínez es el propietario de ese inmueble. Porque puede ser que ese inmueble es de titularidad de otra persona, o es de Roberto Martínez y Jacinto Martínez. Entonces le vamos a tener que hacer venir a Jacinto Martínez, porque necesitamos unanimidad en el condominio. Bueno, ¿recuerdan el plazo de vigencia del certificado? ¿Cuánto tiene por vigencia un certificado de registro? 15, 25 o 30 días. Claro, el escribano que lo solicitó. Para los escribanos posadeños, anótenlo, 15 días. Para los escribanos del resto de la provincia de Misiones, 25. Y para los escribanos de extraña jurisdicción, 30 días. Eso dura el plazo de vigencia del certificado.
Dentro de ese plazo uno tiene que autorizar la escritura. Es como que yo le digo, me lo pidieron el lunes. El lunes va a ser 17 de junio. Ahí tengo que contar 15 días corridos, dentro de los cuales puedo hacer la escritura. ¿Sí? Bueno, advierten la importancia del certificado. ¿Por qué les digo? Porque les cuento, en materia de vivienda, acá en la provincia de Misiones, anoten, con el nuevo código desde agosto del 2015, ni bien entró en vigencia el nuevo código, les cuento, el registro de la propiedad inmueble no quería expedir certificado para afectar a vivienda. ¿Me van siguiendo? No quería, no permitía, mejor dicho, que los escribanos solicitemos certificado para cuando queríamos afectar a vivienda. Entonces nos obligaba a que los escribanos pidamos informe de dominio. Pero el informe de dominio, ¿qué les parece? ¿Es lo mismo? No, porque no te genera bloqueo registral. Entonces, ¿cuál era el riesgo? Como en cualquier venta o... Claro, que entre el embargo antes de que a su vez nosotros hayamos ingresado la escritura para su inscripción. Y eso, digamos, era una práctica que se instituyó inclusive por un producto normativo que era una DTR, anoten, disposición técnico registral, del año 2015. Y lo cierto es que era contrario inclusive a lo que el propio Código Civil establecía. ¿Por qué? Porque les muestro, vamos a leer un poquito código, ubíquense ahí 242 en adelante, y van a ver que hasta el propio código decía de que la prioridad se manejará por lo que establezca la ley registral nacional. Entonces el propio código mandaba que aprovechémonos de esa prioridad que te dan los certificados, pero acá en la provincia de Misiones no nos podíamos valer del beneficio de pedir certificado. Porque, digamos, es como darle un ropaje, un blindaje. Cuando uno pide certificado, uno por 15 días se queda tranquilo. Que por más que entre un embargo, uno con el certificado le gana. Y en este caso inscribe la vivienda sin el embargo encima, o si fue una venta, el que compra, compra bien, sin el embargo encima. ¿Está? Acá yo les muestro, menos palabras. Ah, es 244 nomás vivienda. Yo decía 242. Ahí está. Vean, lo voy a poner en el compartido, así queda para el grabado. Ahí lo ven, 244, vean. Segundo párrafo, la afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las formas previstas en las reglas locales y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la Ley Nacional del Registro Inmobiliario. Entonces el propio código te permitía de que vos pidas certificado. Bueno, acá en Misión, anoten, del 2016 al 2020, cuando afectábamos a vivienda, digamos, era prenderle una velita a Dios Santo y Santa María, digamos, para que entre medio, digamos, no entre nada sobre el inmueble. Y así nos tuvimos que manejar. Y por ahí tuvimos alguna experiencia no tan felices, que entre medio entró algo. Y después, ¿cómo le explicás a tu cliente que el registro de la propiedad es una indebida interpretación? Bueno, anoten que por suerte desde el año 2020 el registro de la propiedad inmueble de Misiones cambió su criterio. Y hoy habilita que pidamos certificado los escribanos cuando queremos que nuestros requirentes afecten a bien a vivienda. Así que hoy nos podemos valer de la solicitud de certificado, del plazo de vigencia.
hagamos el camino entonces que yo pedí certificado hoy, me los pidieron el lunes, entonces decíamos, del lunes, ¿qué tenemos? 15 días para firmar la escritura, y desde que firmamos a su vez, ¿qué otro plazo va enganchado? Concatenado. Una vez que uno firma la escritura, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene vocación registral? Hay que inscribir en el registro. ¿Cuál es el plazo? No. Desde que se firmó, ¿cuál es el plazo para inscribir? 45. Anótenlo, así ya va quedando también para registrar. Si les toca por ahí en el final o coloquio. Ahora entramos en las 2 semanas finales del cuatrimestre, que hay que estar atento y picante, digamos, de cómo jugar un quinto C de un gran slam. Pudiste ganar los 2 primeros, pero si no ganás el quinto, no te sirve de nada. Bueno, estamos en esa situación ahora en estas 2 semanitas, vienen parciales, coloquios, finales. Encima está la Copa América entre medio, para los futboleros. Bueno, primera vía, por escritura, ven que hay que instar toda una tramitación previa, certificado de registro, de catastro, después hay otro certificado que no viene al caso, se hace la escritura con base en el certificado, después hay que inscribir. Vamos a la segunda vía, testamento. ¿Se acuerdan que dijimos? También se puede afectar por testamento. ¿Qué era el testamento? Por ahí ya váyanse valiendo de cosas que hablamos en parte general, algo que hablamos en esta materia. ¿Qué es el testamento? Claro, acto unilateral, mortis causa, efecto para, ¿cuándo? Cuando estiremos la pata, post-mortem. Bueno, entonces acá el titular de una vivienda deja su voluntad expresada en el contexto de un testamento, quiere que una vez que él fallezca, el inmueble que van a heredar X personas, no importa quiénes van a heredar, pero que se afecte a vivienda. No sé si recuerdan de usufructo. Cuando vimos algo de usufructo, ¿se acuerdan que algo hablamos de las formas de testar válidas en la Argentina? ¿Cuáles son esas 2 formas válidas? Hológrafo y por acto público. Entonces, en un testamento hológrafo, que era todo escrito, fechado y firmado por la mano misma del propio testador, o en un testamento por acto público que se celebra ante quién? Ante escribano público y la presencia de 2 testigos, puede ser contenido de ese testamento afectar a vivienda. ¿Está? Vean que es singular porque si deja esa persona afectada a vivienda por testamento, le obliga a los herederos a qué? Para valerse de esa protección, ¿qué tienen que hacer? Promover la sucesión. Porque al promover la sucesión, entonces van a lograr que el bien se afecte a vivienda y obviamente también van a estar tramitando todo aquello que luego traslade efectivamente la propiedad sobre la cosa. ¿Sí? Bueno. Vamos entonces ahora a la última vía, dijimos. Ah, no, la tercera vía porque dejamos el por acta administrativo por último. Dijimos por escritura pública, recién repasamos que se puede hacer por testamento, 2 formas de testar. También puede ser que se afecte por sentencia judicial. Bueno, sin embargo es restringido, acotado, solo por sentencia judicial para los casos que vamos a exponer a continuación. Ustedes mismos ya del propio concepto de derechos reales, ¿qué van viendo? Que los derechos reales casi siempre tienen origen ¿cómo? Voluntario. Rara vez se puede constituir un derecho real porque lo disponga la orden de un juez.
Esto no es un derecho real, sin embargo, es un sistema tuitivo de, supongamos, un derecho real de dominio o que protege a un derecho real de condominio. Bueno, veamos entonces el caso. Los casos son dos contextos en los cuales es la orden de un juez la que ordena afectar a vivienda. ¿Sí? $245, tercer párrafo. Es, digamos, por orden judicial, pero derivada o instada a solicitud de parte. Vean por qué. Porque el 245, tercer párrafo, dispone: la afectación también puede ser decidida por el juez a petición de parte en la resolución que atribuye la vivienda en el juicio de divorcio o en el que resuelve las cuestiones relativas a la conclusión de la convivencia si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. ¿Está? Entonces, los supuestos son esos. El contexto, juicio de divorcio. ¿Sí? Pero no cualquier juicio de divorcio. Tiene que haber justo esa situación que describe la norma de personas incapaces o con capacidad restringida. ¿Está? Pero hay que instar, entonces va a haber una orden judicial. Anoten, se va a tener que liberar un oficio. Y por vía de ese oficio se va a inscribir la afectación a vivienda. ¿Está? Derivado de divorcio, que es propiamente matrimonial, o convivencia, ahí lo ampliamos porque también nos habla de conclusión de convivencia. Siempre que haya beneficiario incapaz o con capacidad restringida. Bueno, estamos un poco con el tema de las vías. Vamos a profundizar un poco el tema del objeto. ¿Sí? ¿Qué se puede afectar a vivienda? Ya lo planteamos de modo muy genérico. Habíamos dicho hasta un inmueble, ese inmueble tiene que ser tipología vivienda. Vamos a profundizar un poquito respecto a algunas posibles particularidades. Vean. Objeto, inmueble destinado a vivienda. Perfecto. Anoten todo o parte del mismo. Esto un poquito ya se venía sosteniendo en los últimos 20, 25 años por vía jurisprudencial, pero lo cierto es que ahora la norma expresamente lo prevé. Ven ahí que el 244, primer párrafo, nos habla de totalidad o hasta una parte de su valor. Y acá un poco vamos en consonancia con lo que preguntaba el compañero. Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales, por ejemplo 256 o 522. Entonces es a la par una coraza más, una protección adicional. Seguimos profundizando el tema de objetos, 244, tercer párrafo. Solo un inmueble destinado a vivienda es el que lo podemos desafectar de la garantía común de los acreedores. Ahí lo ven, dice, no puede afectarse más de un inmueble.
Si alguien resulta ser propietario único de 2 o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de considerarse afectado el constituido en primer término. Entonces, un solo inmueble, si tuviere 2, tiene que optar. Sería raro el régimen, pero tiene que optar por uno de ellos y nada dice, se entiende que sigue afectado el primero de ellos. Ahí estamos. Esa es la vueltita. Porque ahí les habla, en cierta manera, tipo un lenguaje prohibitivo de que si alguien resulta ser propietario único de 2 o más inmuebles. Esto lleva a decir que en la práctica una persona podría tener su inmueble propio sobre el cual tiene dominio exclusivo afectado a vivienda. Y podría llegar a tener un segundo inmueble en condominio. Entonces anótenlo, digamos, ven como lo que siempre les digo, ustedes de a poquito van afinando la lógica interpretativa y le empiezan a amalgamar, a extender el sentido de interpretación de las normas jurídicas. Bueno, este 244 tercer párrafo te permite que esa persona que ya tenía afectado un inmueble exclusivo a vivienda, no le obsta a ello a que si tiene otro en condominio, en ese otro inmueble en condominio, también pueda afectarlo. Lógicamente que va a necesitar también de la correlativa voluntad de los demás condóminos. ¿Sí? Una pregunta, y con respecto a la tipología que dice que es destinado solamente a vivienda, ¿qué pasa con esos inmuebles que por ahí tiene, digamos, un comercio, una oficina dentro de lo que es la vivienda, digamos, o sea, pero está separado? Claro, como que hay la parte de adelante un localcito comercial y atrás la vivienda. Y yo te diría que sí se puede. Después vamos a ver porque hay toda una lógica jurisprudencial. Claro, porque siempre se habla de esto de la afectación del inmueble por su destino. Bueno, siempre que algo del inmueble tenga destino de vivienda, es lo que te habilita a que se afecte. Porque en esa lógica interpretativa, miren, va el 256. Seguimos hablando de objeto. Vamos ahora a objeto inmueble rural. Fíjense. Inmueble rural. Las disposiciones de este capítulo son aplicables al inmueble rural que no exceda de la unidad económica, de acuerdo con lo que establezcan las reglamentaciones locales. Entonces, como que te está queriendo decir el artículo, bueno, tampoco son 5.000 hectáreas de yerba mate, son las 30 hectáreas de un productor agrario que a su vez tiene su vivienda en algún lugar de la extensión parcelaria, por así decirlo. No más que eso, ¿sí? Lo va a poder afectar porque hay que evitar, digamos, que exceda de la extensión de la unidad mínima económica, 226, 227, que lo definen las autoridades locales siempre. Entonces, vamos viendo ya las particularidades de objeto. Objeto vivienda. Hasta un inmueble tienen la vueltita o el changüí de en condominio también lo podría. Si ya lo tienen afectado uno exclusivamente. Entonces, lo anotan, no, tomando un poco lo que la compañera acá pregunta, no solamente local comercial, no solamente galpón, no solamente oficina. Algo de vivienda tiene que haber. Y anoten, al decir no baldío, entonces anoten que la mejora construida tiene que estar declarada en rentas. Ojo, porque mucha gente tiene construido hace 60 años su vivienda y nunca declaró la mejora. Entonces, por ante renta sigue siendo baldío. Lastimosamente, ven que yo le dije, el escribano, por ejemplo, tiene que pedir certificado catastral. Ahí pedimos el catastral y salta inmueble baldío, sin mejoras.
No podemos afectar, por el momento no, tenemos que pedirle al titular registral que vaya a hacer previamente la declaración de mejora. Después que la haga, que venga a escribanía. Y ahí tenemos que volver a pedir un certificado catastral. ¿Sí? Bueno. Estamos entonces con el tema de objeto. ¿Sí? Perfecto. Vamos ahora con este tema, los beneficiarios. Que acá, digamos, es la gran innovación, el gran clic que hizo la Nobel normativa respecto de lo que teníamos en la 14394, en la ley ómnibus. 246, ahí lo estamos viendo, son beneficiarios de la afectación a el propietario constituyente. Bastaría él solo. Su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o descendientes. En defecto de ello, sus parientes colaterales. Dentro del tercer grado. Colaterales serían hermano, primo, sobrino, tío. Pero ven como al colateral que le exige. Es como que aprieta un poco la tuerca. Le exige convivencia con el constituyente. ¿Está? Y lo aclaro también. Por más que sea solo beneficiario el constituyente, la protección no va a funcionar si el constituyente está bien, que él es único propietario, pero piense en el siguiente caso, ese propietario único, a los 2 meses que afectó a vivienda, pone a alquilar la vivienda y se va a vivir a otro lado. ¿Qué les parece? ¿La norma tuitiva lo protegerá? ¿Más por la finalidad teleológica, los fines de la norma, sí o no? No, porque la norma busca que el propietario tenga su techo. Si él ya lo pone a rentar, lo pone a alocar, está obteniendo una renta y se va a vivir a su vez a otro lado, no sé, casa de los padres, se inicia convivencia con alguna pareja. La norma, la finalidad que guía es que cada persona tenga su techo, que ese techo sea inembargable, inejecutable. Eso es un poco lo que guía. Después por ahí habrá jueces que amplían, restrinjan esa aplicación. Y te pide, digamos, si que lo pones como beneficiario, tiene que ser conviviente. Y cuando estudio en familia, ustedes todavía no cursaron familia, ¿no? La convivencia exige el mínimo de 2 años de precedencia. Ya que estamos en conviviente, anoten, conviviente con unión convivencial registrada o no registrada. El código no distingue. ¿Está? Entonces uno lo podría poner como beneficiario a su pareja. Siempre que se haya convivencia, plazo mínimo precedente de 2 años, que uno de alguna manera pueda acreditar o demostrar ello. No importa si lo registramos o no en el registro de las personas. Sin embargo, anoten también que esa disposición del registro, que también en el 2016 nos denegaban la posibilidad de certificado, a su vez, por así decirlo, era más papista que el Papa. Porque cuando se quería afectar a vivienda poniendo como beneficiario a conviviente, le exigía registración. Por suerte, la disposición del 2020 amplió y no distingue como el propio código no distingue. Unión convivencial registrada o no registrada. ¿Está? Bueno, derivado de todo lo que veníamos hablando, ven el 247. Si la afectación es peticionada por el titular registral, se requiere que al menos uno de los beneficiarios habite el inmueble. En todos los casos, justo lo que hablábamos, para que los efectos subsistan, basta que uno de ellos permanezca en el inmueble. A veces lo pide el titular, no está él, porque él vive en otro lugar,
Pero si él era único beneficiario, no le queda otra que vivir en el inmueble asiento del objeto de afectación a vivienda. Puede ser que si designó una persona más, bueno, él no vive allí, pero esta otra persona sí lo hace. Justifica la afectación a vivienda. Vamos ahora al efecto principal, 249. Es lo que ya lo venimos planteando de la clase pasada. Queremos excluir un bien de la garantía común de los acreedores. 249, si quieren, siendo más específicos, 249, segundo párrafo. Porque ven ahí, la vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su inscripción. Es lo que dijimos, el principio general para las deudas que se contraen a partir de allí. Frente a las anteriores, 249, primer párrafo. La afectación es inoponible a los acreedores de causa anterior a esa afectación. ¿Sí? Y ahí también anoten, digamos, uno de a poco va profundizando, saliendo un poco del tema real. Estos días leía justo unos autores, pedagogos, psicopedagogos, filósofos que hablaban de la curva del aprendizaje. Muy, muy sabio, digamos. Ven que como que cada uno va teniendo su propia curva del aprendizaje. Entonces uno va yendo de lo más general, después avanza los años, especifica más. Y lo cierto es que no hay una curva del aprendizaje universal. Cada uno de nosotros sabe cuál es nuestra curva de aprendizaje propia. Entonces, en ese orden de ideas, profundizamos un poco más. El 249, ¿qué te dispone? ¿Que es inembargable? O en rigor de verdad, en sentido técnico, ¿qué te dispone? 249, segundo párrafo. ¿Qué es qué? Inejecutable. Entonces, el efecto propio específico es inejecutabilidad. O sea, ¿qué significa esto? Que no se puede sacar a remate. Es como que te deja abierto la tranquera de que vos lo embargues. Después se discute en el juzgado, porque ven, el registrador no va a tener muchos datos de decir, ah, pero vos sos acreedor de causa anterior o de causa posterior. Muchas veces es como, digamos, por así decirlo, trabajar con un crayón más grueso. El registrador va a inscribir. En todo caso, que anote el embargo. Después en el expediente judicial, control judicial, derecho de defensa, el titular se defiende. Y dice, no, che, amigo, contrajo la deuda después que yo afecté a vivienda. O el titular registral lo va a discutir y decir, no, no se aplican las excepciones que el 249 nos da. Y ahí, tac, ahí lo podés ejecutar. Por eso hay que ser cuidadoso también cuando se desafecta. Porque es como que está ahí. Claro, si está afectado, si está asentado el embargo, bueno, es inejecutable, pero está asentado. Ni bien vos lo desafectes, tac, promover rápido la subasta. Ahí, digamos, ustedes van a ir adquiriendo como abogado y abogada el criterio de procedencia. Bueno, principio general, en principio para deudas posteriores, no, salvo que A, B, C y D. Lo anotamos. Inciso A. Obligaciones B, derivado de despensa común. Y después el Estado, impuestos, tasas, contribuciones. ¿Quién es el acreedor de impuestos, tasas y contribuciones? El Estado. ¿Sí? Pero impuestos, tasas y contribuciones que graban ese inmueble. ¿Está? Entonces, si debemos algo de... Porque si no sería muy lindo decir, ah, bueno, tac, metí afectación de vivienda, no pago más el impuesto inmobiliario por los próximos 20 años. No, inoponible frente al fisco. En este caso es provincial.
Bueno, también es inoponible, escuchen esto, obligaciones con garantía real sobre el inmueble, constituida de conformidad a lo previsto en el 250. ¿Qué te va a decir el 250? Que el inmueble que está afectado a vivienda, a pesar de que está afectado a vivienda, anoten, puede hipotecarse. No es, no sé, antihipotecable, por así decirlo, con un prefijo que prohíba la constitución de hipoteca. No, el inmueble afectado a vivienda se puede hipotecar. Obviamente, tiene que estar la conformidad de su titular registral y anoten, si está casado o hay unión convivencial inscripta, ahí sí se hace un estándar de diferenciación, hace falta el consentimiento del cónyuge no titular. Entonces una persona puede ser que compró un inmueble, después lo afectó a vivienda, después tomó un crédito hipotecario. Bueno, ojo que cuando tomó el crédito hipotecario se le tuvo que hacer comparecer al cónyuge no titular, ¿sí? Para que preste su asentimiento. Escuchen esto, C, tercera excepción, digamos, frente a los cuales los acreedores de estos créditos van adelante con la ejecución. Obligaciones que tienen origen en construcciones u otra mejora realizada en la vivienda. Está perfecto, es justo y equitativo, es como Dios manda, porque si no, nos compramos una vivienda, un inmueble, lo afectamos a vivienda y después metemos un palacete, tipo lo de las novelas, digamos, de los country, y no le pagamos al constructor o al arquitecto o al maestro mayor de obra. No. Los créditos de esa persona que colaboraron en la construcción y edificación del inmueble, frente a ellos es inoponible, van a poder embargar y ejecutar. ¿Sí? Y escuchen el D. Esto también está bien. Obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de su hijo menor de edad. ¿Sí? Incapaces o con capacidad restringida. Ahí, digamos, hace su entrada al derecho de familia. Y frente a esos créditos se torna inoponible. Entonces, los acreedores de esos créditos, muchas veces la madre, en representación de su hijo menor de edad, van a poder embargar y ejecutar la vivienda. Bien. Estamos el tema de efectos, quedan claros el principio general, las excepciones. Y después esa disquisición de si es inejecutabilidad o inembargabilidad, ya más fino, digamos. Quizás más para posgrado, pero ténganlo presente, al que le gusta después profundiza. Vean, vamos a este tema. Subrogación real. Este es un tema muy interesante. También. Subrogación real. ¿A qué le suena por ahí de obligaciones? La subrogación, ¿qué implica? Claro, ponerse en situaciones del que estaba, digamos, antes que uno. Eso es cuando es una subrogación subjetiva, y cuando es subrogación de bienes o cosas, un bien que reemplaza a otro. Entonces escuchemos esto. La afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada, parece un trabalengua, y a los importes que la sustituyen en concepto de indemnización o precio. ¿Qué sería? Hay una persona que ya tiene una vivienda afectada, la vende y con ese producido se compra otro inmueble, anótenlo, con destino de vivienda. Anoten, para venderla no la tiene que desafectar. Si él quiere que la nueva vivienda también siga protegida por el régimen de vivienda, no la tiene que desafectar cuando vende. Tiene que hacer una manifestación de que con ese producido va a comprar una vivienda prontamente. Después hablamos un poquito del plazo que puede haber entre uno y otro negocio. Pero ahí ustedes están viendo,
Supongamos que él tenía acreedores que están ahí latentes y dice, la pucha vendió, es la nuestra. No, porque cuando vende, la protección sigue sobre el dinero. Porque los negocios inmobiliarios no son inmediatos, rara vez. Supongan que vendió hace 2 meses y recién ahora compra la vivienda de reemplazo. Bueno, la protección de vivienda antes estaba sobre la vivienda vieja. Vendió, se traslada la protección al producido. Y con ese producido compra otra vivienda. Cuando compra la nueva vivienda tiene que declarar que sigue, anoten, subsistiendo la protección originaria. Voy a ponerle una fecha, por así decirlo. Compró una vivienda en el 2016. En ese mismo momento, simultáneamente la afectó. Bueno, hizo su familia, nacieron sus hijos, de a poquito van logrando crecimiento en la vida. Hoy, 8 años después, esa persona quiere pasarse a otra vivienda. Bueno, la vende y con ese producido compra otro inmueble un poquito más grande, con mejor confort, mejor ubicado, mejores servicios. ¿A qué es lo que vamos? Con este efecto de subsistencia o de subrogación real, la protección sigue vigente desde el 2016. Entonces, esto de los acreedores con causa anterior, frente a los cuales es inoponible, es acreedor anterior al 2016, no es acreedor anterior al 2024. Él, de esa manera, si hace el mecanismo de subrogación, se aprovecha de todo el plazo de protección. ¿Se entiende? Hay que ser, digamos, inteligente, asesorar a las partes de que cuando vende declare eso. Y que cuando compra también, porque si nada dice, anótenlo, la protección no procede. Él tiene que declarar y luego cuando vende y tiene que declarar, hay que hacerle decir, digamos, en el contexto de la escritura, cuando compra. ¿Sí? ¿Cómo? Cuando compra, él tiene que hacer referencia a cuándo afectó, dónde se registró. Sí, se va a inscribir porque va a haber otro folio real matrícula que va a tener que decir subsistencia de vivienda. Entonces, la matrícula de ese inmueble que él vendió quedó libre, queda liberada. ¿Pero tiene que figurar en la cancelación esa protección ahí o no? A ver, cuando él la vende, de manera indirecta, desafecta la originaria. Y tiene que declararlo y cuando compra, tiene que declarar en la que compra. El inmueble originario va a quedar desafectado de la vivienda. Por eso ya sube el que compró libre. La doctrina se pregunta, ¿tiene que haber algún lapso mínimo o máximo entre ambos? Bueno, anoten, abierto. Está el criterio jurisprudencial, digamos, el buen raciocinio judicial lo va a definir, digamos, su señoría en el caso concreto. ¿Sí? Lo que sí anoten tiene que haber es más o menos una correspondencia de valores. ¿Está? Lo que pasa es que en Argentina hablar de valores de un viernes para un lunes, uno no sabe ni qué. Mañana, por ejemplo, no sabemos cómo arranca el país, según que hoy se apruebe o desapruebe la ley base. Estamos todos así, digamos, estamos con la expectativa, cómo va yendo la votación. Y anoten, vean, profundizamos un poco más, esto es lo que yo les digo. Si ustedes saben hasta ahí, perfecto. Vamos un poquito más a fondo. Vean lo que se plantea la doctrina. Una misma persona puede cambiar o subrogar la protección de un inmueble de vivienda a otro inmueble de vivienda que tenía. Anoten como interrogante. ¿Se entiende el caso? Lo que yo les dije hace 10 minutos atrás es que compra una nueva vivienda y la traslada a la protección a la nueva vivienda. Lo que yo les planteo es una persona que tiene 2 viviendas. Ustedes saben que por lógica solo puede tener afectada la protección a solo una de ellas. Se plantea la doctrina y la práctica está viendo casos. Puede trasladar esa protección a otro inmueble de su propio patrimonio. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿No?
Bueno, siempre es una espada de Damocles que pende. Porque si acá tenemos que considerar la correspondencia del valor, es lógico, tengo una vivienda que vale más, y quizás ahí se va a quedar. Bueno, y entonces ahí medio, ¿qué es lo único que podría estar siempre merituando o poniéndole límite, coto, al posible ejercicio del derecho de ese titular? La doctrina del abuso del derecho. Siempre que no caiga en una conducta abusiva, digamos, anoten que él lo va a poder hacer. Va a poder cambiar la protección de un inmueble al otro, de su propio patrimonio. Ambos tienen que ser vivienda. Y hay un poquito la doctrina y algunas DTR de registros de propiedad inmueble en algunas provincias establecieron un segundo requisito, que cuando cambie la protección, el segundo inmueble tiene que estar libre de embargo. Entonces, obviamente, estaba limpito el inmueble, el primer inmueble, después la traslada a un segundo inmueble, que también permanece limpito cuando él traslada la protección, cuando él subroga. Último tema. Esto es, a mí vivienda me gusta mucho, es un tema, en notariado lo vemos con detalle. Hacemos las escrituras, las desafectaciones. Hay mucha afectación a vivienda en la práctica. Vamos a esto. Desafectación y cancelación de la protección de vivienda. Yo les dije, cuando una persona, supongamos, está casada o tiene unión convivencial y afecta, para afectar hace falta la voluntad de quién? Para afectar solo de su titular. Sin embargo, anoten que para desafectar de vivienda, si está casada o en unión convivencial, registrada o inscrita, hace falta el consentimiento del no titular. Es como que se complica un poquito más, porque hace falta hay que conseguir una segunda voluntad. ¿Se entiende? Entonces, afectar es facilísimo, desafectar por ahí quizás por la duda llevarse bien con él o la cónyuge o él o la conviviente. Porque... Bueno, ¿qué pasa a veces? Anótenlo, es el 255A. El 255B es que un inmueble está afectado a vivienda y falleció el titular. Ahí ya estaba afectado a vivienda, no es que lo ordenó constituir por testamento. Bueno, anoten cómo se pide la desafectación. ¿Sí? Solicitud de mayoría de los herederos. ¿Sí? Ahí hay varios variantes, valga la redundancia, pero no nos vamos a... Por solicitud de mayoría. Es medio singular, nos pide unanimidad. Vean también, anoten el 255C, la situación del condominio, que es particular. Para afectar necesitamos la voluntad de todos. Para desafectar, mayoría de los condóminos. ¿Ven? En ese caso es más relajado. Pasa distinto de cuando es un inmueble de alguien casado, que es más estricto. En condominio es más relajado, digamos, la desafectación, porque nos pide unanimidad, pide mayoría. Bueno, creo que repasamos todos los. Otra cosita más. Miren después los videos que le acompañé ahí de la profe Carolina, o mío también. Lo mío es mucho lo que hablamos ahora. Miren en detalle el de Carolina, porque habla en un momento del inmueble por destino. Hay veces que una vivienda se asienta en el medio de dos parcelas. ¿Sí? Porque es propietario, digamos, por ahí era el abuelo, el tío, el primo, y de a poco fue recibiendo por donación o herencia, o compró, y resulta ser que el inmueble está en dos. La vivienda está en dos inmuebles, en el medio, por así decirlo, sobre lo que sería el eje medianero. Se asienta en ambos inmuebles
la vivienda. Anoten, respuesta positiva. Se puede afectar ambos inmuebles. Porque ahí rompe el principio de un solo inmueble. ¿Se entiende? Eso es lo que se llama la afectación a la vivienda por su destino. En definitiva, de hecho es un solo inmueble, pero que jurídica, catastral y registralmente son dos inmuebles. Después entramos un poquito, están viendo ustedes con la profe Carolina, pH, ¿no? ¿Hablaron algo de unidad funcional? ¿O todavía no? Principales y complementarias, ¿no? ¿Cuáles son las complementarias? ¿Con qué finalidad? Todavía no, pero la unidad, supongan, funcional principal, ¿qué destino tendría? Suponga que ustedes se compran un depto. ¿Es para qué? Habitación, o para poner la oficina, o para poner un local comercial. Esas son las principales. ¿Y las complementarias para qué puede ser en un edificio? Cochera, gasera, baulera, incineradora. Entonces noten también que ahí rompemos el principio de unicidad, porque cuando una persona quiere afectar a vivienda, afecta a ambas, la principal y la complementaria. ¿Se entiende, no? Hay una unidad que es departamento para vivienda y tiene una cochera abajo. Jurídica y catastralmente son dos inmuebles y uno dice, uy, la pucha, tengo que afectar a uno de los dos. No, afecto a ambos, otra vez por inmueble por destino. En definitiva es una sola vivienda. Tiene su accesorio que le sirve a la principal, destino de cochera. Ambas quedan protegidas con la inejecutabilidad que brinda el sistema de protección de vivienda. ¿Estamos, gente? Acá cerramos vivienda. ¿Está? Reitero nomás que quede en el grabado. La clase del 19 la suspendemos. La pasamos al miércoles 26 de 11 a 13. Después igual se publicará ahí en el sector de aviso de la facultad. Muy bien. Cortamos aquí la clase de hoy.